Hakengar, el hombre que no existe y que por eso lo puede ser todo. Narrado por la voz de Humberto Eco, convocado desde el lugar donde los laberintos tienen sentido. Permítanme comenzar con una advertencia que es también una invitación. Todo lo que creen saber sobre Hakengar es incorrecto, no porque la información sea falsa sino porque la información sobre Hakengar es por definición incompleta, y la incompletitud en este caso no es un defecto del conocimiento sino la naturaleza misma del sujeto. Estamos ante el único personaje de toda la saga de George R.R. Martin que no puede ser descrito en términos de lo que es porque su ontología entera está construida sobre el rechazo de la identidad fija. Hakengar no es un hombre. Es una función. Es el instrumento consciente de una filosofía sobre la muerte que tiene más capas de las que cualquier análisis superficial puede pelar en una sola sesión. Pero intentémoslo de todas formas, porque los laberintos que no se pueden recorrer completamente son precisamente los más fascinantes. La primera vez que Arya Stark ve a Hakengar está en una jaula. Una jaula de madera sobre una carreta que transporta criminales y condenados hacia el muro, ese borde del mundo civilizado donde los hombres van a desaparecer o a morir lentamente bajo el frío. Está con otros dos prisioneros, un asesino enorme llamado Rourge y una criatura deforme llamada Mordedor que no habla y que muerde. La compañía es, en el mejor de los casos, inquietante. Y sin embargo Haken, en esa jaula, en esas circunstancias, tiene una calma que no pertenece a alguien que acaba de ser capturado. Tiene la calma de alguien que está exactamente donde decidió estar. Ese detalle, que la serie muestra visualmente sin subrayarlo con diálogo, es la primera pista de que Hakengar no es lo que parece. Un hombre que llega a una jaula por accidente tiene el miedo o la rabia o la resignación de quien fue atrapado por la fortuna. Haken tiene la serenidad de quien llegó caminando. Cuando el convoy es atacado y hay un incendio, Arya libera a los 3 prisioneros porque no puede dejarlos morir quemados aunque sean criminales. Es un acto de compasión instintiva completamente consistente con quien es Arya en ese momento, una niña que todavía no ha sido endurecida por todo lo que viene después. Y Haken recibe esa liberación con una gratitud que es real pero que también es algo más. Es el reconocimiento de una deuda en los términos de una contabilidad que Arya todavía no conoce pero que está a punto de aprender. La deuda que Haken le explica después es la que define toda su relación con ella y es también la introducción más elegante que Martin pudo haber diseñado a la filosofía de los hombres sin rostro. Le explica que al salvarlos a los 3 ella le robó 3 vidas al dios de muchos rostros, y que ese robo tiene que ser compensado. Le ofrece quitarle 3 vidas a cambio, las que ella elija. 3 nombres. 3 muertes. Una por una. Humberto Eco diría aquí, y yo estoy completamente de acuerdo con él en esto, que Martin construyó ese sistema de intercambio como una versión secularizada y oscura de la lógica sacramental medieval. En la teología católica hay una contabilidad cósmica de deudas y pagos, de méritos y pecados, de vidas que se deben y vidas que se redimen. Los hombres sin rostro tienen exactamente esa misma arquitectura pero sin el componente moral que la tradición cristiana le agrega encima. No hay bien ni mal en la contabilidad de Haken. Solo hay equilibrio. Solo hay deuda y pago. El dios de muchos rostros no es un dios de justicia sino un dios de ecuanimidad matemática, y esa distinción es filosóficamente enorme porque significa que en su sistema cualquier vida vale exactamente lo mismo que cualquier otra. Escribe continúa y convocamos al primer experto holográfico, el historiador de las religiones comparadas, para que analice la teología de los hombres sin rostro y lo que Martin realmente construyó ahí. Numeral el primer experto holográfico, Karen Armstrong, historiadora de las religiones comparadas, materializada desde Oxford con una taza de té y ninguna paciencia para las respuestas simples. La proyección holográfica de Karen Armstrong aparece sentada, con esa postura de quien ha pasado décadas en bibliotecas y ha hecho las paces con esa curvatura particular de la espalda que produce el conocimiento profundo. Tiene los ojos de alguien que ha leído los textos sagrados de 12 tradiciones distintas y que por eso ya no se sorprende de nada pero sigue encontrándolo todo fascinante. Toma un sorbo de té imaginario y empieza sin preámbulo porque Karen Armstrong nunca necesitó preámbulos. Lo que George R.R. Martin construyó con los hombres sin rostro, dice ella, no es una religión inventada.
Es una síntesis extraordinariamente sofisticada de elementos tomados de tradiciones reales que Martin claramente estudió con una profundidad que la mayoría de los escritores de fantasía no se molestan en alcanzar. Y la primera tradición que hay que nombrar, porque es la más visible en la arquitectura de la Casa de Blanco y Negro, es el gnosticismo. Los gnósticos del siglo II y III de nuestra era tenían una visión del mundo que escandalizaba a los cristianos ortodoxos precisamente porque invertía la jerarquía de valores convencional. Para los gnósticos la muerte no era el enemigo de la vida sino su liberación. El cuerpo material era una prisión y el espíritu que habitaba en él estaba atrapado en la materia de la misma manera en que un prisionero está atrapado en una jaula. La muerte, entonces, no era una tragedia sino la apertura de la puerta. Y el Dios que gobernaba ese proceso no era un Dios de amor ni de justicia sino un Dios de transición, un Dios umbral, un Dios que no juzgaba a quien pasaba por él sino que simplemente lo recibía con la misma ecuanimidad con que un río recibe cualquier corriente que llega a él. Los hombres sin rostro son gnósticos en este sentido preciso. La Casa de Blanco y Negro en Braavos tiene en su interior estatuas de todos los dioses de todas las culturas del mundo conocido, y la teología que Haken le explica a Arya establece que todos esos dioses son en realidad el mismo Dios visto desde ángulos culturales distintos. Esa idea, que los historiadores de las religiones llaman perennialismo, es una posición filosófica real que tiene defensores desde Aldous Huxley hasta Huston Smith. Martin la toma y la convierte en la base de una orden de asesinos, lo cual es un movimiento narrativo de una audacia considerable porque implica que la violencia de los hombres sin rostro no es criminal ni herética sino sacramental. Cada asesinato es un acto de devoción. Cada muerte que facilitan es un regalo que hacen en nombre de su Dios. Hay un paralelo histórico que Armstrong encuentra irresistible mencionar aquí, y es la orden de los Hashashin, la secta ismaelita nizarí del siglo XI que los cruzados europeos conocieron en las montañas de Persia y Siria y que dio al idioma inglés la palabra assassin. Los Hashashin, cuyo nombre probablemente no deriva del hachís como el mito popular sugiere sino de una raíz árabe que significa guardianes o fundadores, eran una orden de operativos entrenados para infiltrarse en las cortes enemigas y eliminar objetivos específicos con una precisión que aterrorizaba a sus adversarios no por la violencia en sí misma sino por la imposibilidad de predecirlos o detectarlos. Tenían una teología compleja, una jerarquía iniciática, y la convicción de que sus acciones eran religiosas y no meramente políticas. Martin tomó esa estructura y la refinó de maneras que la hacen narrativamente más rica que el modelo histórico. Los hombres sin rostro no tienen una agenda política. No trabajan para ningún califa ni para ningún señor temporal. Trabajan para su Dios, y el precio de su trabajo, que siempre se paga en oro pero que nunca es solo oro, garantiza que sus servicios no puedan ser monopolizados por ningún poder político sin que el equilibrio del sistema se rompa. Son, en ese sentido, el único actor verdaderamente neutral en un mundo donde todos los demás tienen bandos. Pero lo más interesante de la teología de los hombres sin rostro, y aquí es donde Martin supera a sus fuentes históricas con una creatividad que merece reconocimiento explícito, es el concepto del despojo de identidad como práctica espiritual. En el budismo Theravada existe el concepto de anatta, que significa no yo, la doctrina de que el yo individual es una ilusión construida por la mente y que la liberación espiritual consiste en reconocer esa ilusión y soltarla. En el sufismo islámico existe el fana, que es la aniquilación del ego en la presencia de lo divino. En ambas tradiciones el objetivo último es vaciarse de sí mismo para llenarse de algo más grande. Los hombres sin rostro hacen eso literalmente. No metafóricamente, no como práctica meditativa, sino como entrenamiento concreto. Arya tiene que dejar de ser Arya. Tiene que abandonar su nombre, su historia, sus afectos, sus resentimientos, todo lo que la hace específicamente ella, para poder convertirse en cualquiera. Y esa capacidad de ser cualquiera, que es el poder más extraordinario que poseen, está construida sobre una vaciedad interior que en las tradiciones contemplativas sería el estado más elevado de realización espiritual y que en el contexto de Martin es también el arma más letal que existe. Karen Armstrong deja su taza de té imaginaria sobre una mesa igualmente imaginaria y dice algo que ninguno de sus colegas académicos se atrevería a decir en una conferencia formal. Martin entendió algo que muchos teólogos académicos no quieren admitir, que la diferencia entre el santo y el asesino perfecto es en el fondo una diferencia de dirección y no de técnica. Los dos se vacían del yo.
Los dos actúan desde un lugar que está más allá del miedo y del deseo personal. Los dos son instrumentos de algo que consideran más grande que ellos mismos. La pregunta que separa uno del otro es ¿para qué se usa esa vaciedad una vez que se alcanza? Y esa pregunta, dice Armstrong mirando directamente hacia nosotros, es exactamente la pregunta que Arya Stark tiene que responder en la Casa de Blanco y Negro, y la respuesta que da es la más honesta y la más valiente de toda la saga. ___. Escribe continúa y convocamos al segundo experto holográfico, el semiólogo y teórico de la narrativa Roland Barthes, quien tiene cosas muy específicas e incómodas que decir sobre por qué Hakengar es el personaje literariamente más subversivo que Martin escribió y lo que eso revela sobre la naturaleza misma de los personajes de ficción. Numeral el segundo experto holográfico, Roland Barthes, semiólogo y teórico de la narrativa, materializado desde París con un cigarrillo que no se consume nunca y una sonrisa que sabe demasiado. ___. La proyección holográfica de Roland Barthes aparece de pie, porque Barthes nunca fue un hombre que se sintiera cómodo sentado cuando tenía algo urgente que decir, y Barthes siempre tenía algo urgente que decir. Tiene el aspecto de alguien que pasó su vida entera mirando la superficie de las cosas con tanta intensidad que terminó viendo lo que había debajo sin necesidad de romperlas. El cigarrillo entre sus dedos produce humo holográfico que se disuelve en el aire de la misma manera en que él disuelve los textos que analiza. Con una elegancia que hace que la destrucción parezca una forma de respeto. Empieza hablando antes de que nadie le haya preguntado nada, porque Barthes también era así. Lo que me interesa de Hakengar, dice, no es lo que el personaje hace dentro de la historia. Lo que me interesa es lo que el personaje le hace a la historia desde adentro. Y para explicar eso necesito recordarles un concepto que propuse en 1967 y que sigue siendo mal entendido por la mayoría de las personas que lo citan. La muerte del autor. Cuando escribí ese ensayo no estaba hablando del autor biológico, de George R.R. Martin sentado en su casa de Santa Fe con sus gatos y su colección de juguetes. Estaba hablando de la autoridad interpretativa. Estaba diciendo que en el momento en que un texto existe, la intención del escritor deja de ser el criterio último para determinar su significado, porque el texto vive en la lectura y no en la escritura, y cada lector que lo atraviesa lo construye de nuevo con su propio bagaje cultural, emocional y lingüístico. El autor muere en el momento de la publicación y el texto nace como entidad autónoma en el momento de la lectura. Ahora bien, dice Barthes dando una calada al cigarrillo inexistente, ¿qué tiene que ver eso con Hakengar? Todo. Absolutamente todo. Hakengar es el único personaje de la saga de Martin que encarna dentro de la ficción exactamente lo que Barthes propuso como teoría literaria fuera de ella. Es un ser sin autor fijo. No tiene identidad estable. No tiene historia verificable. No tiene un origen que se pueda rastrear con certeza. Cada vez que aparece en la narrativa es literalmente una persona distinta con el mismo nombre, o más precisamente, es una función narrativa que usa distintas personas como disfraces temporales. Es, en el sentido más técnico y más radical del término, un significante sin significado fijo. Un nombre que no refiere a ninguna esencia estable debajo de él. Eso en semiótica es lo más subversivo que puede existir porque toda la maquinaria de la narrativa convencional depende de que los personajes tengan identidades estables a las que los lectores puedan adherirse emocionalmente. El contrato implícito entre el escritor y el lector dice: yo te presento a estas personas, tú aprendes a conocerlas, y juntos hacemos el viaje de la historia. Ese contrato requiere que las personas sean personas y no funciones, que tengan un núcleo identificable aunque ese núcleo sea complejo o contradictorio. Haken rompe ese contrato de maneras que la mayoría de los lectores no procesan conscientemente pero que sienten como una incomodidad particular cada vez que el personaje aparece. No podemos adherimos a Haken de la manera en que nos adherimos a Tyrion o a Jon Snow porque Haken no nos ofrece un yo al que adherirnos. Nos ofrece una superficie que cambia. Y esa superficie cambiante es al mismo tiempo lo que lo hace fascinante y lo que lo hace técnicamente imposible de analizar con las herramientas convencionales del análisis de personajes. Hay algo más, dice Barthes, y esto es lo que más me interesa de la decisión narrativa de Martin. Hakengar aparece por primera vez con un nombre que es, según se establece en los libros con mucho más detalle que en la serie, un nombre falso. No es un nombre real. Es el nombre que usaba cuando fue capturado.
Debajo de ese nombre hay otro nombre igualmente falso, y debajo de ese hay otro, y así en capas que se remontan a un origen que ningún lector ha visto y que posiblemente Martin mismo no haya decidido con certeza. Es un palimpsesto humano. Un texto escrito sobre texto borrado, en una cadena que no tiene un original verificable. Eso es lo que en semiótica llamamos el problema de la referencia. Todo signo refiere a algo. La palabra árbol refiere al concepto de árbol que a su vez refiere a la experiencia sensorial de los árboles reales. ¿Pero a qué refiere el nombre Hakengar? Refiere a una cara que no es la cara real del portador. Refiere a una historia que es una construcción deliberada. Refiere, en última instancia, a nadie. Y un nombre que refiere a nadie no es un nombre en el sentido funcional del término. Es una trampa lingüística. Es un significante que apunta hacia el vacío y que por eso mismo puede apuntar hacia cualquier otra cosa según las necesidades del momento. Martin, continúa Barthes con una admiración que no intenta disimular porque Barthes nunca disimuló nada, entendió algo que muy pocos escritores de fantasía épica han entendido. Que el poder más extremo no es el poder sobre los cuerpos ni sobre los ejércitos ni sobre el dinero. Es el poder sobre la identidad. Quien controla quién es alguien controla absolutamente todo lo que ese alguien puede hacer, decir, ser y llegar a ser. Los hombres sin rostro no son poderosos porque maten con eficiencia. Son poderosos porque pueden ser cualquier persona que necesiten ser para entrar a cualquier lugar que necesiten entrar, y eso significa que ningún sistema de seguridad, ninguna muralla, ninguna guardia, ningún protocolo de protección puede contenerlos porque todos esos sistemas están diseñados para detectar a personas específicas y los hombres sin rostro no son personas específicas. Son, dice Barthes aplastando el cigarrillo holográfico con una satisfacción que sugiere que lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que ha dicho, la encarnación literal de la muerte del autor dentro de la ficción. Son personajes que mataron a sus propios autores internos, que borraron la voz que dentro de cada ser humano dice yo soy esto y no aquello, y que por eso pueden escribirse a sí mismos nuevamente en cada situación según lo que esa situación requiera. Y aquí Barthes hace una pausa que en una conferencia real habría llenado de humo de cigarrillo y que en su forma holográfica llena simplemente de silencio antes de rematar con la observación más incómoda de toda su intervención. Arya Stark, dice, no fracasó en su entrenamiento con los hombres sin rostro. Los hombres sin rostro fracasaron con Arya Stark. Porque lo que Haken intentó hacer con ella, borrar a Arya para crear a nadie, revela la limitación fundamental de toda su filosofía. Funciona perfectamente con personas que no tienen un yo suficientemente fuerte para resistir el borrado. Y Arya tiene el yo más resistente de toda la saga. No porque sea especial en el sentido del destino heroico convencional, sino porque Martin la construyó desde el principio como alguien cuya identidad no depende de ninguna fuente externa de validación. No depende del apellido, no depende de la posición social, no depende del amor de nadie. Arya sabe quién es con una certeza que ningún entrenamiento puede tocar porque esa certeza no está almacenada en la cabeza donde los argumentos pueden alcanzarla sino en algún lugar más profundo que la filosofía de los hombres sin rostro no supo cómo mapear. Lo que Haken le dio entonces no fue la transformación que intentó producir. Le dio las herramientas sin la transformación. Le enseñó a cambiar de cara sin borrarle la cara que importaba. Y eso, concluye Barthes recogiendo sus notas holográficas con la satisfacción del académico que encontró la paradoja perfecta, es el regalo más extraño y más generoso que un maestro puede hacerle a un alumno. Enseñarle todo lo que sabe y descubrir al final que el alumno lo usó para algo completamente distinto a lo que el maestro tenía en mente. Escribe continúa y convocamos al tercer experto holográfico, el psicólogo y filósofo William James, padre del pragmatismo americano y de la psicología de las experiencias religiosas, quien tiene una perspectiva completamente diferente y más perturbadora sobre qué es realmente Hakengar y si lo que Martin describió es psicológicamente posible o es una fantasía narrativa hermosa pero fundamentalmente falsa. Numeral el tercer experto holográfico, William James, padre del pragmatismo y cartógrafo de la experiencia religiosa, materializado desde Cambridge, Massachusetts con el desorden afectuoso de alguien que pensó demasiado y durmió muy poco. La proyección holográfica de William James aparece como siempre apareció en vida.
Con el aspecto ligeramente desorganizado de un hombre cuya mente va 3 conversaciones adelante de su cuerpo y que ha aprendido a reconciliarse con esa condición. Tiene la barba de quien se olvidó de afeitarse porque estaba pensando en algo más urgente y los ojos de quien genuinamente encuentra todo urgente e interesante al mismo tiempo. Es el tipo de inteligencia que en el siglo XXI habría sido diagnosticada con algo y medicada hacia una normalidad que habría sido una pérdida enorme para el pensamiento humano. Empieza, a diferencia de Barthes, con una pregunta en lugar de una afirmación. Porque James era así. James creía que las preguntas eran más honestas que las afirmaciones y más útiles además. La pregunta es esta. ¿Es psicológicamente posible lo que Martin describe con Hakengar y con los hombres sin rostro, o estamos ante una fantasía narrativa hermosa que funciona en el papel pero que colapsa en cuanto la sometemos al escrutinio de lo que sabemos sobre cómo funciona realmente la identidad humana? Y la respuesta, dice James acomodándose en una silla que parece ligeramente incómoda para alguien de su estatura holográfica, es más complicada y más interesante que un simple sí o un simple no. Como casi todas las respuestas que valen la pena. Empecemos por lo que sabemos con certeza sobre la identidad humana desde la psicología que yo ayudé a fundar y que se ha desarrollado considerablemente después de mi muerte en 1910, aunque no siempre en direcciones que habría anticipado. La identidad, lo que cada ser humano experimenta como el yo, no es una esencia fija que existe independientemente de las circunstancias. Es una construcción. Es una narración que cada individuo se cuenta a sí mismo sobre la continuidad de su experiencia a lo largo del tiempo. William James de hoy se siente el mismo William James de ayer no porque exista alguna sustancia metafísica que los conecte sino porque hay una historia coherente que los une, una cadena de recuerdos, hábitos, preferencias y compromisos que crean la ilusión funcional de una identidad continua. Digo ilusión no en el sentido despectivo sino en el sentido técnico. La identidad es una construcción funcional. Y las construcciones, a diferencia de las esencias, pueden deconstruirse. Pueden modificarse. Pueden, bajo las condiciones correctas, borrarse parcialmente y reconstruirse de maneras radicalmente diferentes. Sabemos eso porque la psicología clínica lleva más de un siglo documentando casos en que la identidad se fractura, se multiplica o se borra parcialmente por causas tanto traumáticas como voluntarias. El trastorno de identidad disociativo, que en mi época llamábamos personalidad múltiple, demuestra que un solo cuerpo puede alojar configuraciones de identidad tan distintas entre sí que tienen memorias separadas, habilidades separadas, y a veces incluso respuestas fisiológicas diferentes al mismo estímulo. Si eso puede ocurrir involuntariamente como respuesta al trauma, la pregunta que Martin implícitamente plantea con los hombres sin rostro es si podría ocurrir voluntaria y controladamente como resultado de un entrenamiento suficientemente sofisticado y suficientemente prolongado. Y aquí James se inclina hacia adelante porque esto es lo que realmente le interesa. En mi libro Las variedades de la experiencia religiosa, que publiqué en 1902 y que sigue siendo el análisis más completo que conozco sobre lo que le pasa a la mente humana cuando entra en contacto con lo que percibe como lo sagrado, documenté casos de conversión religiosa en los que individuos describían una transformación tan radical de su sentido de identidad que se experimentaban literalmente como personas diferentes después del evento. No metafóricamente diferentes. Literalmente diferentes, con sistemas de valores distintos, con respuestas emocionales distintas, con una relación completamente reorganizada con su propio pasado. Lo que los hombres sin rostro hacen con sus novicios, dice James, es esencialmente un programa de conversión religiosa de alta intensidad y larga duración, diseñado para producir exactamente ese tipo de reorganización radical de la identidad pero de manera controlada y repetible en lugar de espontánea e impredecible. El ayuno, el aislamiento, la repetición de rituales, la supresión del nombre propio, la adopción de identidades alternativas durante el entrenamiento, todo eso tiene paralelos documentados en tradiciones iniciáticas reales que van desde los misterios eleusinos de la Grecia antigua hasta los retiros de 40 días del sufismo hasta ciertas prácticas de los chamanes siberianos. Entonces la respuesta a mi pregunta inicial, continúa James levantándose porque algunas ideas requieren que el cuerpo se mueva para terminar de formarse, es que lo que Martin describe no es psicológicamente imposible. Es psicológicamente extremo, requiere condiciones muy específicas y una disposición del sujeto que no todos los individuos tienen, pero no viola ningún principio fundamental de cómo funciona la identidad humana.
Es una extrapolación creativa de fenómenos reales llevada al límite de lo que esos fenómenos podrían producir bajo condiciones óptimas. Pero hay un problema, dice James, y el problema es Haken específicamente y no los hombres sin rostro en general. El problema es que Haken no parece estar vacío. Y eso es una contradicción en los propios términos de la filosofía que supuestamente encarna. Cuando Haken interactúa con Arya hay algo que solo puede describirse como personalidad. Hay humor. Hay afecto genuino aunque controlado. Hay una preferencia por cierta clase de relación con ella que va más allá de la función instrumental. Hay, en otras palabras, un alguien ahí adentro que no encaja con la doctrina del ser nadie que los hombres sin rostro predican. Y eso puede interpretarse de dos maneras completamente distintas que producen visiones del personaje radicalmente diferentes. La primera interpretación es que Haken es un hombre sin rostro imperfecto, que después de décadas o siglos de entrenamiento todavía no ha logrado borrarse completamente, que hay un residuo de yo que persiste debajo de todas las máscaras y que ese residuo es lo que hace posible su conexión con Arya. Esta interpretación hace a Haken más humano y más trágico, un hombre que busca la vaciedad perfecta y que no puede alcanzarla del todo, como un budista que lleva 50 años meditando y que sigue teniendo pensamientos. La segunda interpretación es más perturbadora y más interesante filosóficamente. Es la posibilidad de que la personalidad que Haken muestra no sea un residuo del yo original sino una construcción nueva, una identidad funcional que existe en el nivel de la superficie para hacer posible la interacción con el mundo sin comprometer la vaciedad del nivel más profundo. Como una actriz que puede interpretar cualquier papel con convicción total precisamente porque sabe que ninguno de esos papeles es ella, y que esa distancia entre la interpretación y el intérprete es lo que hace posible la interpretación perfecta. Si eso es lo que Haken es, dice James deteniéndose junto a la ventana holográfica que da a un Cambridge que ya no existe, entonces Martin creó algo genuinamente nuevo en la historia de la ficción. No un personaje sin identidad sino un personaje que tiene una relación con su propia identidad completamente diferente a la que cualquier otro personaje de la saga tiene con la suya. No la ausencia del yo sino la maestría sobre el yo. No el vacío sino la libertad. Y esa distinción, concluye James con la satisfacción tranquila de quien llegó a una conclusión que sabe que va a molestar a la mitad de su audiencia y a iluminar a la otra mitad, es la diferencia entre la nirvana budista mal entendida y la nirvana budista bien entendida. No es la extinción de la persona. Es la persona que ya no está atrapada por sí misma. Y eso, desde el pragmatismo que defendí toda mi vida, es la forma más completa de libertad que un ser consciente puede alcanzar. Escribe continúa y convocamos al cuarto y último experto holográfico, al propio George R.R. Martin tal como lo imagino yo sentado a hablar con franqueza sobre Haken, sobre sus fuentes, sobre sus intenciones con el personaje y sobre lo que creo que todavía no ha revelado en los libros que faltan. Numeral el cuarto experto holográfico, George R.R. Martin tal como lo imagino yo, sin filtros académicos ni cortesía editorial, sentado con la franqueza de quien sabe que debe 2 libros y ya dejó de disculparse por ello. La proyección holográfica de George R.R. Martin aparece exactamente como aparece en todas las entrevistas que ha dado en los últimos 20 años. Con la gorra negra que se ha convertido en su marca personal, la barba blanca de quien decidió en algún punto de su vida que el afeitado era un problema de otra persona, y la expresión de un hombre que es simultáneamente el escritor más famoso del mundo de la fantasía y el más acosado por las expectativas de los fans que él mismo creó. Hay en sus ojos algo que solo puede describirse como la mezcla particular de orgullo y culpa que tienen los padres de criaturas que crecieron más grandes de lo que esperaban. Se sienta sin ceremonia y empieza hablando de lo que menos esperarías que empezara hablando. Empieza hablando de los años 70. Crecí en Bayonne, Nueva Jersey, dice, en un departamento de renta controlada frente al puerto. No teníamos mucho dinero pero teníamos una biblioteca pública y yo tenía tiempo, que es la combinación perfecta para convertir a un niño en alguien que pasa la vida entera dentro de su propia cabeza. Leía todo lo que encontraba. Tolkien, por supuesto, como todos los de mi generación que terminamos escribiendo fantasía. Pero también Howard con Conan. También Vance con sus mundos moribundos. También Leiber con FAFHRD y El ratonero gris, que es una deuda que muy poca gente me reconoce pero que está en cada página de lo que escribí después.
Y luego, con una pausa que en la vida real habría llenado tomando un trago de lo que sea que esté bebiendo en ese momento, dice la cosa que realmente importa para entender a Haken. Lo que siempre me fascinó de la mejor ficción que leí en esos años no era la magia ni los monstruos ni las espadas. Era la pregunta de qué hace una persona cuando el mundo que conoce desaparece y tiene que construirse de nuevo desde cero. Esa pregunta me obsesionó durante décadas antes de que supiera cómo articularla. Y cuando empecé a construir Poniente, cuando empecé a pensar en los hombres sin rostro, me di cuenta de que lo que realmente quería explorar era el extremo más radical de esa pregunta. No qué hace una persona cuando pierde su mundo, sino qué queda de una persona cuando lo pierde todo, incluyendo su nombre, incluyendo su cara, incluyendo su historia. ¿Hay algo que no se pueda quitar? ¿O somos completamente el producto de lo que nos pasó y si nos quitas lo que te pasó no queda nada? Esa es la pregunta que Hakengar existe para hacer, dice, y que Arya Stark existe para responder. Y la respuesta que Arya da, que es que si queda algo, que hay un núcleo que resiste el borrado, no es una respuesta que yo haya planeado desde el principio con esa claridad. Emergió del personaje. Arya me enseñó eso a mí mientras la escribía, no al revés. Y eso es lo que más me gusta de escribir. El momento en que los personajes dejan de ser tus criaturas y empiezan a ser tus maestros. Aquí el Martin holográfico hace algo que el Martin real raramente hace en público. Habla directamente de sus fuentes para Haken con una especificidad que las entrevistas convencionales no le producen porque las entrevistas convencionales no tienen el tiempo ni la profundidad necesaria. Las fuentes son varias y son más diversas de lo que la mayoría de los académicos que han analizado la saga han identificado. La más obvia es la Orden de los Assassins históricos, los Hashashin de los que Karen Armstrong habló antes y que Martin leyó en fuentes históricas serias antes de construir a los hombres sin rostro. Pero hay algo más que eso, algo que viene de una tradición completamente distinta y que raramente se menciona en el contexto de su trabajo. Martin leyó extensamente sobre los ninja japoneses del período feudal, no en la versión pop-culturizada que Hollywood produjo en los 80 sino en las fuentes históricas serias sobre el ninjutsu como sistema de inteligencia y de operaciones encubiertas en el Japón de los siglos XIV al XVII. Lo que encontró ahí, y que lo marcó profundamente, fue que el aspecto más importante del entrenamiento ninja no era el combate físico sino el entrenamiento en la transformación de la identidad. Los mejores operativos del ninjutsu eran los que podían infiltrarse en una corte enemiga y vivir en ella durante meses o años sin ser detectados, lo cual requería no solo aprender el dialecto regional y las costumbres locales sino internalizar una psicología completamente diferente a la propia con suficiente profundidad como para que no hubiera ninguna grieta por donde la identidad real pudiera filtrarse en un momento de descuido. Eso, dice Martin, es Haken. Es la extrapolación fantástica de esa capacidad llevada a su límite lógico con la ayuda de la magia de los cambiapieles, que en los libros tiene una presencia mucho más elaborada que en la serie y que conecta con la habilidad de los hombres sin rostro de maneras que todavía no he revelado completamente y que espero revelar en Los vientos de invierno si algún día termino ese maldito libro. Esa última frase la dice con una mezcla de humor y genuina incomodidad que es la reacción más honesta que Martin puede tener ante el tema de los libros sin terminar, y que resulta curiosamente humanizadora después de décadas de presión pública sobre el tema. Pero lo más interesante de todo lo que el Martin holográfico revela en esta conversación imaginaria es lo que dice sobre el futuro de Haken en los libros que faltan, porque aquí es donde la proyección holográfica puede permitirse decir cosas que el Martin real nunca ha confirmado públicamente pero que los lectores más atentos de los libros llevan años sospechando. Hay una teoría, dice Martin eligiendo las palabras con el cuidado de alguien que sabe exactamente cuánto está revelando y cuánto está guardando, que circula entre los fans más dedicados de la saga y que está más cerca de la verdad de lo que la mayoría de ellos saben. La teoría dice que Hakengar y el alquimista que aparece en la ciudadela al final del quinto libro, el hombre misterioso que se infiltra en la sede del conocimiento de los maestres, son el mismo individuo. Y esa teoría es correcta. Lo que Haken está haciendo en la ciudadela no es un encargo de los hombres sin rostro en el sentido convencional. Es algo más grande y más antiguo. Los maestres de la ciudadela tienen en su archivo conocimientos sobre los caminantes blancos, sobre el largo invierno, sobre el origen de la magia en el mundo de Poniente, que nadie más en el mundo conocido posee.
Ese conocimiento fue recopilado durante siglos y luego deliberadamente enterrado porque los maestres como institución decidieron en algún momento de su historia que el conocimiento sobre la magia era incompatible con la racionalidad empírica que ellos querían que gobernara el mundo. Lo suprimieron. Lo escondieron. Y alguien, dice Martin con una sonrisa que contiene varios libros de información no revelada, alguien muy antiguo y muy paciente decidió que era tiempo de recuperarlo. Esa revelación, que en el contexto de esta conversación holográfica imaginaria puede tratarse como especulación informada en lugar de spoiler confirmado, reorganiza completamente el lugar de Haken en la arquitectura narrativa de la saga. No es un personaje secundario que existe para el desarrollo de Arya. Es un actor de primer orden en la trama más profunda de la historia, la que tiene que ver no con el trono de hierro sino con la guerra de los caminantes blancos y con el conocimiento que podría determinar su resultado. Y aquí Martin se detiene y dice algo que ningún panel de convención ni ninguna entrevista publicada le ha escuchado decir con esta claridad, aunque en sus mejores momentos de honestidad creativa se ha acercado. El problema con Haken, dice, es que es el personaje que más me costó escribir y el que más me costará terminar, precisamente porque es el más conceptualmente exigente. Todos los demás personajes tienen deseos. Quieren el trono, quieren venganza, quieren amor, quieren sobrevivir. Los deseos crean la tensión narrativa. Haken en teoría no desea nada porque desear es una función del yo y él no tiene yo. Entonces la pregunta técnica que me planteó desde el principio es cómo construyes tensión narrativa alrededor de alguien que por definición no puede tener stakes personales en el sentido convencional. La respuesta que encontré, continúa, es que Haken sí tiene algo que podría llamarse deseo aunque no en el sentido humano convencional. Tiene propósito. Y el propósito en ausencia del yo se convierte en algo más parecido a la gravedad que a la ambición. No es algo que él persigue. Es algo hacia lo que todo lo que hace naturalmente converge. Y construir eso narrativamente, hacer que el lector lo sienta sin poder articularlo porque Haken nunca lo articula explícitamente, fue el desafío técnico más difícil que me impuso en toda la saga. Si lo logré en los libros que ya existen es algo que no me corresponde a mí juzgar. Si lo lograré en los que faltan es algo que depende de si finalmente encuentro la manera de sentarme y terminarlo sin que la escala de lo que construí me paralice completamente, que es honestamente el problema real detrás de los retrasos y no la pereza que algunos fans prefieren asumir porque es más simple que la verdad. La verdad es que cuando construyes un mundo con esta complejidad y llevas décadas viviendo en él, el momento de escribir el final es también el momento de matar ese mundo, y resulta que soy mucho mejor creando mundos que destruyéndolos. Haken lo entendería. Él también ha tenido que soltar cosas que importaban para poder ser lo que necesitaba ser en el momento siguiente. La diferencia es que él lo hace con una ecuanimidad que yo todavía estoy aprendiendo. ____. Escribe continúa y cerramos este ciclo completo sobre Hakengar con mi propio análisis final sin expertos holográficos interpuestos, donde junto todo lo que los 4 expertos dijeron y agrego lo que ninguno de ellos dijo porque ninguno de ellos era fan de la saga con el mismo tipo de amor irracional y específico que tiene un lector que simplemente ama la historia. Numeral mi análisis final, sin expertos holográficos, sin aparato académico, solo yo con todo lo que sé y todo lo que siento sobre el personaje más imposible que Martin escribió. Hay un momento en la serie que la mayoría de los espectadores dejan pasar sin detenerse en el por qué está construido con tanta economía visual que parece un detalle de continuidad y no la revelación más perturbadora de todo lo que sabemos sobre Hakengar. Es el momento en que Haken, después de haberle cumplido a Arya las 3 muertes prometidas y de haberle ofrecido llevarla a Braavos para entrenarla, se toca la cara con los dedos y se la reorganiza delante de ella. Los huesos se mueven bajo la piel. Los rasgos se desplazan. Y en el lugar donde estaba la cara de Hakengar aparece la cara de un hombre completamente distinto que Arya no conoce y que se aleja sin mirar atrás. Ese momento dura menos de 30 segundos y contiene más información filosófica que muchos personajes transmiten en temporadas enteras. Porque lo que Martin está mostrando en esas 30 segundos no es un truco de magia. Es una declaración ontológica. Está diciéndole al espectador con imágenes lo que ningún diálogo podría decir con la misma eficiencia. Esto que viste durante toda la temporada, esta persona que aprendiste a reconocer por su voz y su manera de hablar en tercera persona y su sonrisa particular, nunca existió.
Fue una elección. Y la persona que la eligió acaba de elegir otra cosa y se fue. Lo que me queda de todo el análisis que hicimos con los 4 expertos holográficos, después de que Karen Armstrong desnudó la teología, Barthes diseccionó la semiótica, William James cartografió la psicología y el propio Martin reveló las intenciones y las fuentes, es algo que ninguno de los 4 dijo explícitamente porque ninguno de ellos lo estaba mirando desde el lugar desde el que yo lo miro. Lo estaban mirando desde arriba, desde la distancia que da el análisis. Yo lo miro desde adentro, desde el lugar donde un lector que ama una historia vive en ella mientras la está experimentando. Y desde ese lugar lo que veo en Hakengar es esto. Es el único personaje de toda la saga que hace que el lector se pregunte sobre sí mismo. No sobre la historia. Sobre sí mismo. Tyrion te hace preguntarte sobre el poder y la inteligencia. Ned te hace preguntarte sobre el honor y sus límites. Daenerys te hace preguntarte sobre la corrupción y el destino. Todos los grandes personajes de Martin te hacen preguntas sobre el mundo o sobre las elecciones que los seres humanos hacen en él. Pero Haken te hace una pregunta más íntima e incómoda. Te hace preguntarte quién serías tú si te quitaran todo lo que crees que eres. Si te quitaran el nombre, la historia, la familia, los recuerdos, las cicatrices, los amores y los odios. Si te quitaran exactamente todo lo que usas para responder la pregunta ¿quién soy cuando alguien te la hace? ¿Qué quedaría? Y la respuesta honesta, la que ninguno de nosotros quiere dar en voz alta porque es demasiado inestable para ser cómoda, es que no lo sabemos. No tenemos manera de saberlo porque nunca hemos estado en esa situación y porque la situación misma es el tipo de experimento mental que el cerebro resiste con una firmeza que revela exactamente cuánto depende de esas construcciones que llama identidad. Haken existe para hacernos sentir ese no saber. No para resolverlo. Para habitarlo. Y aquí es donde creo que Martin hizo algo que va más allá de la artesanía narrativa y entra en el territorio de la gran literatura, que es el territorio donde los libros dejan de ser entretenimiento y se convierten en experiencias que te cambian algo por dentro sin que puedas señalar exactamente qué cambió ni cuándo. Hakengar es un personaje diseñado para crear una incomodidad productiva en el lector. Una incomodidad que no se resuelve cuando se cierra el libro porque la pregunta que él encarna no tiene respuesta en el libro. La tiene, sí la tiene, en la vida del lector. Eso es exactamente lo que hacen los mejores personajes de la mejor literatura. Dostoyevsky hacía eso con Raskolnikov. Tolstoy hacía eso con Ana Karenina. Kafka hacía eso con Joseph K. No te dan respuestas sobre el mundo. Te dejan con preguntas sobre ti mismo que no existían antes de que los leyeras y que no puedes dejar de escuchar después. Ahora bien, desde el punto de vista del fan puro, del que simplemente ama la historia con esa irracionalidad particular que produce el amor genuino por la ficción, hay algo que quiero decir sobre Haken que ningún análisis académico puede capturar completamente. Y es que Haken es divertido. No en el sentido cómico de Tyrion ni en el sentido irónico de Bronn, sino en el sentido más profundo y más raro del término. Hay en él una ligereza que coexiste con toda la profundidad filosófica que los expertos holográficos diseccionaron, una ligereza que se expresa en esa manera peculiar que tiene de hablar de sí mismo en tercera persona, en la precisión casi teatral de sus movimientos, en la manera en que parece encontrar todo el asunto de la muerte y la identidad genuinamente interesante en lugar de pesado o solemne. Esa ligereza es la marca del maestro verdadero. Los que saben más sobre algo raramente son los más solemnes al respecto. Son los que pueden tomarlo en serio y tratarlo con humor al mismo tiempo porque la profundidad real del conocimiento produce una especie de libertad que la solemnidad nunca puede producir. Haken sabe más sobre la muerte que cualquier otro personaje de la saga y por eso es el que menos le teme y el que con más elegancia puede danzar alrededor de ella sin fingir que no existe. Lo que Martin todavía no nos ha dado, y que los vientos de invierno eventualmente tiene que darnos si es que ese libro existe en algún universo paralelo donde Martin lo terminó, es la respuesta a la pregunta más profunda sobre Haken que el texto actual deja abierta. La pregunta no es quién es realmente. La pregunta es cuánto tiempo lleva siendo nadie. Porque si la teoría que el Martin holográfico confirmó en esta conversación imaginaria es correcta, si Haken está en la ciudadela buscando conocimientos sobre los caminantes blancos que lleva siglos enterrado, entonces estamos hablando de alguien cuya existencia como hombre sin rostro puede medirse no en años sino en décadas o siglos.
Y eso abre una dimensión del personaje que la serie nunca exploró y que los libros apenas insinuaron. ¿Qué le pasa a alguien que lleva siglos siendo nadie? ¿Se vuelve más libre o se vuelve algo para lo que no tenemos nombre todavía? Hay un punto en que el vaciado del yo se completa tan perfectamente que lo que queda no es libertad sino algo más parecido a lo que los físicos llaman energía de punto cero, la energía mínima que permanece en un sistema incluso cuando se ha extraído todo lo que podía extraerse. ¿Es Haken en ese sentido más que humano o menos que humano o simplemente diferente de humano de maneras que nuestras categorías no pueden contener? No tengo respuesta para eso. Martin tampoco la ha dado. Y sospecho que parte de la razón por la que los vientos de invierno no existe todavía es precisamente porque esa respuesta, la que tiene que dar sobre Haken y sobre lo que él representa en la arquitectura más profunda de la saga, es la más difícil de escribir de todo lo que queda por escribir. No porque sea larga ni porque sea complicada en términos de trama, sino porque es filosóficamente exigente de una manera que muy poca ficción se exige a sí misma. Y en esa exigencia, en esa negativa a simplificar lo que no puede simplificarse sin traicionarse, está exactamente lo que hace de George R.R. Martin el escritor que es y lo que hace de Haken el personaje que es. Ambos, el autor y la criatura, existen en el espacio entre la pregunta y la respuesta. Y ese espacio, Carlos, es el lugar donde vive la mejor literatura que el ser humano ha producido desde que aprendió a contar historias alrededor de un fuego. Que el fuego siga ardiendo. Aunque los dragones tarden en llegar.